de una efectividad. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. No tengo ninguna duda de que muchos de ustedes, especialmente los espectadores habituales de esta cadena, habrán oído hablar de globalismo, globalización y términos parecidos. Sabemos que estos pueden causar confusión, especialmente cuando algunos lo mezclan, bien sea a sabiendas o por desconocimiento. La globalización es un hecho aceptado por todos, es el statu quo realmente existente. La interconexión de los países, bien sea a nivel político o económico, es algo que nadie discute. Pero ¿quién ha impulsado esta globalización? ¿Es un resultado natural del desarrollo de los mercados, como algunos dicen? ¿Por qué existen las instituciones internacionales tales como la ONU, la OMS, la Unión Europea y un largo etcétera? ¿Son estas las que tenían que ser o podrían ser otras? Desde la caída de la Unión Soviética, la plataforma anglosajona se lanzó a conquistar los antiguos territorios pertenecientes a este bloque y a transmitir la idea del fin de la historia con autores como Fukuyama. Se dio por hecho que las democracias liberales y el capitalismo financiero era el destino de todos los pueblos, pero 30 años después, la realidad nos sacude en la cara con una guerra de Ucrania y una China que está reclamando su sitio en la historia y en la geopolítica mundial. Hoy hablaremos del proceso de globalización y de algunos de los personajes que han estado detrás de este proyecto. También analizaremos algunas de las ideas que subyacen a los mismos. Comenzamos. Y para hablar de este tema hoy con nosotros tenemos al autor de este libro, Historia del globalismo, Daniel López. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tengo que darte la enhorabuena por el libro. Creo que es Historia del globalismo editado por Secotia. Merece mucho la pena porque hasta ahora nadie había mezclado historia en las instituciones internacionales con una herramienta, digamos, filosófica de pensamiento crítico que permitiera acercarnos o aproximarnos a esa idea de globalismo. Y con esto va la primera pregunta. ¿Qué es el globalismo? Cuando hablamos de globalismo hablamos de globalización. ¿Son dos cosas diferentes? Así brevemente explícanoslo, aunque ahora lo desarrollaremos. Sí, claro, efectivamente se puede distinguir entre globalización y globalismo. De hecho, primero es el término globalización, que se remonta a 1961. Después, en 1962, Marshall McLuhan, un filósofo canadiense, hablaría de la aldea global. Pero no sería hasta los años 80, en concreto en 1983, en la Harvard Business School, en Cambridge, en Massachusetts, Estados Unidos, por supuesto, pues Theodore Levitt hablaría de globalización, referido a la globalización del mercado. Entonces, en principio, es un término económico, que efectivamente, y es real, nosotros en el libro pues distinguimos entre globalización positiva, globalización rural, ya luego lo veremos, pero adelanto que claro, que el término globalización hay que dar parámetros, ¿no? No se puede hablar de globalización a secas, ¿no? Porque hay varios modelos, etcétera, etcétera. Pero para empezar y responder tu pregunta con la génesis, al menos del término, de la palabra, que la palabra también dice mucho, no solo la mera palabra, sino detrás de una palabra hay todo un movimiento, pues es en principio un término económico. Pero que después se va extendiendo pues, a la política, que es lo que realmente interesa a los globalistas. Pero claro, podemos entender el globalismo, todos los ismos son ideologías, el globalismo viene a ser otra ideología. ¿Qué ideas o qué leitmotiv o qué corpus, qué ethos, qué motor existe detrás de esa idea, esa ideología llamada globalismo? Un sistema de gobernanza mundial. Punto. Esa es la idea principal. Y que yo en el libro diagnostico como imposible, que es un imposible político, es como intentar llegar a ser Dios en la tierra, es como decir, bueno, Dios ha creado el mundo, pero ahora nosotros nos encargamos de su providencia, de su discurso, de su transcurso, de su historia, digamos. Nosotros los hombres, los magnates, la élite, la superélite, la supercasta, ¿no? Pues vamos a ser, digamos, Dios en la tierra, no vamos a dominar el mundo, vamos a tener un gobierno mundial con una única moneda, con un único ejército, en fin, con un único parlamento, en fin, y con una élite que sobresale sobre el resto de los mortales, claro. Eso es algo que creo que cada vez menos gente discute, digamos, la idea, ¿no? La idea aureolar, es decir, la idea proyectada a donde se quiere llegar. Pero si bien es cierto que, como también correctamente señalas, no se puede conseguir porque es un absoluto imposible,
sí que es cierto que se han ido conformando ciertas áreas o ciertas áreas de poder que han ido o que sirven para que moviendo ciertos engranajes de alguna manera actúen coordinadas. Es decir, quizá no hablamos de un gobierno global, pero sí un paraguas que pueda englobar a determinadas plataformas continentales o geopolíticas. Sí, es que aquí, más que un Estado mundial, lo que se está construyendo es un imperio. Pero claro, un imperio, la palabra imperio vende muy mal, por eso inventaron también la palabra globalización, se vende mucho mejor. Y claro, esto en el ámbito sobre todo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, pero yo me remontaría al Imperio Británico, y en concreto a gente como Cecil Rhodes, que son, digamos, los primeros protoglobalistas, llamarlo así, ¿no? Luego, si quieres, lo vemos más adelante. Pero creo que tenemos una imagen de Cecil Rhodes, a ver si lo pueden poner ahí los compañeros. Viniendo al presente, es, digamos, la ideología de Estados Unidos, de su, digamos, de su intento de dominar el planeta a través de las democracias, ¿no? Como la democracia como ideología, porque claro, dígame usted qué democracia hay en Irak, qué democracia hay en Afganistán, qué democracia hay en Hispanoamérica con aquello de la Operación Cóndor, en fin, en otras partes del mundo, en África, etcétera, etcétera, y donde Estados Unidos ha intentado poner su hegemonía, pues la democracia, bueno, tal vez aquí y vaya regalito que nos dejaron, por cierto, o también en Francia, en Alemania, en países así, pero es la ideología del imperio de Estados Unidos como para legitimar su dominio mundial, digamos, su hegemonía mundial. Si vamos un poco más hacia atrás, bueno, quizás Segunda Guerra Mundial, hablamos de Bretton Woods, institución, digamos, de la hegemonía actual. Digamos que este globalismo, la idea, se sustenta en dos ejes, democracias parlamentarias, democracias liberales, como quieren llamar, y luego capitalismo financiero. Y eso es lo que se intenta expandir al resto del mundo. Tú ahora estabas diciendo que es un imposible, pero por hacer un poco de abogado del diablo, parece que incluso los peores enemigos de Estados Unidos como China, de alguna manera han aceptado, digamos, sobre todo la pata económica. Hombre, el dólar sigue siendo la moneda fuerte, la moneda dominante en el mundo. Veremos a ver que de aquí a 10 años, de 20 años, que puede ser el dólar, no lo sabemos. Pero sí es cierto que Estados Unidos ha tenido un poder impresionante como no lo ha tenido ningún imperio en toda la historia universal. O sea, el poder del imperio estadounidense, sobre todo a través de la tecnología, pues ha sido, vamos, incomparable con otros imperios. Lo decía Zbigniew Brzezinski, la mano izquierda de David Rockefeller, fundador de la Comisión Trilateral, en su libro, en la partida de ajedrez. El ajedrez mundial. El gran tablero de ajedrez. El gran tablero de ajedrez decía que, claro, que efectivamente Estados Unidos tiene un poderío a través de su fuerza tecnológica y militar y financiera. Los grandes magnates, las grandes familias también están allí, aunque también están en el Reino Unido, que ha sido, digamos, pues, el imperio más potente de la historia. Y es más, cuando cayó la Unión Soviética, pues, y aquí Brzezinski está hablando en 1927, 1998, cuando publicó su libro, pues el poder de Estados Unidos era, vamos, se iban paseando por donde quisiesen por el mundo. Sí, había caído... esa idea de hemos eliminado al gran rival histórico, eso es. Toda la tierra está a nuestros pies. Está a nuestros pies. Somos los elegidos, eso de alguna manera. Y en realidad lo tenían. Y eso demuestra que el globalismo es una ideología imprudente, geopolíticamente hablando. O sea, cómo teniendo todo el poder resucita Rusia, que Putin, por cierto, le ha ganado todas las batallas. Veremos a ver qué pasará en Ucrania, pero de momento le ha ganado todas las batallas a Estados Unidos, sí, prácticamente todas. Sobre todo en Asia Central. En Asia Central se las ha ganado todas. Y cómo ha resurgido China, bueno, ha salido China, que hace 20 años China, pues China no era lo que es hoy en día ni remotamente, pero ni remotamente. Y China, bueno, pues... China, si no fuera por Estados Unidos, que fue el que apadrinó en la entrada de la Organización Mundial del Comercio, en el 2001, no sería prácticamente nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y algún ingenuo piensa que, bueno, les invitamos para ver si los podemos atraer a nuestra esfera, pero el resultado fue que no solo les superan, o sea, les igualan, sino que en algunos casos incluso les superan. Superan, ¿no? Y que eso muchas industrias estadounidenses, el ejemplo de Detroit como ejemplo de desindustrialización, que se ha aplicado aquí en España, por cierto, también. A través del PSOE. Pues desindustrializamos Detroit, que tenía la ciudad industrial por antonomasia, pero ¿para qué? Porque es que los obreros aquí son muy caros, ¿no? Entonces, somos grandes, nosotros queremos ganar dinero, somos grandes empresarios, mira, cogemos estas industrias, las desmontamos, las llevamos a China. Y ahí los chinos trabajan por nada y menos, y efectivamente eso lo hacían. Pero ¿qué hacían los chinos? Los chinos trabajaban en la industria, veían cómo funcionaba el asunto, se daban 8 horas trabajando en esa fábrica y después iban a otra fábrica al lado a copiarle, a hacer exactamente lo mismo, hasta que haya un momento que se han emancipado tecnológicamente, incluso lo están superando, como dices.
Hablas de una globalización positiva y aureolar, ahora me gustaría que explicaras ambas, pero también podemos hablar de una globalización positiva y negativa. Es decir, se suele hablar de los marginados por la globalización, que en este caso yo creo que enlaza con lo que estabas diciendo, es decir, aquellas regiones en la que pertenecemos, España por Europa, que hemos promovido un desarrollo industrial determinado, es decir, habíamos alcanzado, digamos, unas cuotas de desarrollo, como tú también decías antes, imposibles de igualar en la historia, pero de repente llega el lado negativo, y es que por la ambición, como tú bien decías, de unos pocos, se ha creado un mal de muchos, aunque parece ser que mucha gente tampoco se da cuenta de hacia dónde estamos yendo. Me refiero a que hoy en día parece ser que por tener ciertas libertades, acceso a Internet, ver Netflix y tomar una cerveza, parece ser que es lo único que necesitamos, y mucha gente no se está dando cuenta del proceso de destrucción que está conllevando esta idea de globalización, que de por sí no tiene por qué ser negativa, pero los resultados cada vez son más evidentes, ¿no? Yo hablaría aquí de la paradoja de la disociación. O sea, cómo una sociedad tan tecnológica, tan avanzada como la nuestra, con unos medios de comunicación que, fíjate, te lo dicen te lo dicen cuando eres un chaval y alucinas, que tenías con un móvil y vas a estar en la cama y vas a estar viendo tu serie de favoritas, ¿no? O tu película favorita, lo que quieras, escuchando música, que vamos a tener una tecnología tan brutal como la que tenemos, la inteligencia artificial, en fin, la nanotecnología, el 5G, todo lo que... ¿Cómo una sociedad tan tecnológica, tan racional, sin embargo, es para unos fines tan irracionales, tan estúpidos, ¿no? Y con una ideología tan, en fin, las aberraciones que tenemos hoy en día? No sé si podemos aquí hablar libremente, sí, creo que ideologías sí. disolventes. Disolventes, exactamente. Ideologías que, en fin, que es la paradoja, como una sociedad tan refinada tecnológicamente puede ser tan estúpida en la ideología. Digamos que son, o sea, por hacer quizá un análisis más humanista o metafísico, pusimos tanto nuestra alma en el desarrollo tecnológico que hubo un momento en que el desarrollo tecnológico absorbió nuestra alma. Bueno, de algún modo sí, porque nos hacemos más perezosos. La tecnología evidentemente nos da comodidades, ¿eh? Hoy en día por internet buscas una cosa y la tienes ahí. Yo no sé si ahora con la inteligencia artificial los profesores van a tener un problema, ¿eh? Porque los alumnos no harán los trabajos, sino lo hará la inteligencia artificial, que antes se lo hacía Google, o ahora se lo hace Google. Sí, o el rincón del vago, pero sí. El rincón del vago. El chat GPT será el nuevo rincón del vago. El rincón del vago 2.0, pero con una ideología bastante determinada. Sí. Y se lo dice hacer entender al propio chat GPT, lo rodea, pero a ti te crearon seres humanos, sí, esos seres humanos te hicieron con determinada ideología, ¿no? Y lo reconoció el chat GPT. Bueno, mira, al menos es más honesto que muchas personas. Que muchas personas. Vamos a lo de la idea positiva versus idea aureolar. ¿Explica esa dicotomía o esas dos formas de entender el globalismo? Sí. Bueno, aquí hablaríamos bien de globalización, aunque yo también puedo usar el término de globalismo aureolar, pero no diría globalismo positivo. Hablaríamos bien de globalización positiva. Aquí sigo a Gustavo Bueno, en un libro que se editó por Ediciones B en 2004, se llama La Vuelta a la Caverna, terrorismo, guerra y globalización. Claro, aquellos los tiempos de la guerra de Irak, del no a la guerra, en fin, del pacifismo fundamentalista, el síndrome del pacifismo fundamentalista que diagnosticaba Bueno, que criticaba Bueno. Entonces, y por entonces la globalización era un tema muy recurrente. Se hablaba mucho de globalización, no se hablaba de globalismo, que por cierto es un término peyorativo. De globalismo hablamos nosotros, los críticos, sí. Los propios globalistas, EMIC, dirían... Hablan de gobernanza global. Gobernanza global, pero no hablan de globalismo, porque es en peyorativo. Pero volviendo a tu pregunta, la globalización positiva pues es realmente existente. Evidentemente con los medios de comunicación, con los medios de transporte, con los vuelos, con un mundo cada vez más interconectado, ¿no? Que empezó, esto hay que decirlo, con Magallanes y Elcano, cuando Juan Sebastián Elcano... La primera globalización, cuando tenían la teoría de la esfera y se dieron cuenta que la Tierra era redonda. Aquí, con permiso de los terraplanistas, aquí somos solidarios con los globalistas frente a los terraplanistas. Aquí tenemos que partir de que la Tierra es redonda o es esfera, que está achachada por los polos, achatada por los polos. Pero claro, entonces claro, aquí es un proceso que se va, digamos, España cartografió el mundo, también lo hizo el Imperio Británico, al César lo que es de César. Sí, ellos lo perfeccionaron, pero digamos que... Ellos lo perfeccionaron a su manera, para su dominio, para colonizarlo, nosotros para fundar universidades y ciudades. Eso es. Y ellos factorías, pero en fin, es una manera diferente de cartografiar el mundo, pero se cartografió el mundo de los grandes imperios, quién si no, la lengua del imperio, quién si no, bueno, antes, si es el inglés y el español son las lenguas más habladas, junto al chino, mandarín, en el mundo es por el imperio inglés, por el imperio español, no por otra cosa, no por su cara bonita. Entonces son los imperios los que van, digamos, configurando la historia universal, ¿no?
Y claro, llega un momento en que el planeta está interconectado de alguna manera. Hoy los vuelos, por ejemplo, el coronavirus ha llegado por la globalización positiva. En 115 días dio la vuelta al globo. Ha sido la pandemia más rápida en extenderse, ¿no? Claro, ¿cómo ha llegado aquí el coronavirus? Pues volando. Los vuelos que había en China hace 20 años no eran tantos. Ahora hoy en día en España... Carmen Calvo por los vientos del este. Por los vientos del este. Bueno, Carmen Calvo ya sabemos su rigor científico. Pero claro, hace 20 años no hay un chino en cada esquina, como aquí. La comunidad china ha crecido muchísimo, no solo en España, están en todo el mundo, prácticamente todo el mundo. Y claro, entonces el virus, ¿cómo ha venido? Pues volando. Entonces la globalización positiva ha hecho posible una pandemia. Otra cosa es que ya se hable de pandemia o de que se haya... Sí, eso es... Aunque yo, siendo honesto, me creo más que haya salido de un laboratorio que haya salido de un mercado de mariscos. Me creo más lo primero que lo segundo. Pero al margen de eso, al margen de que haya sido intencionado o que haya sido un accidente, que haya sido natural, que haya sido artificial, al margen de eso, ha sido posible por la globalización positiva, por un mundo cada vez más interconectado. Cuando salió el SARS-1, no fue muy poca cosa. No dio tiempo a que se globalizase. El Antrax también, en fin, o la primera gripe aviar, aunque ahora estamos viendo también con una posible segunda. O sea, podemos hablar de lo positivo como lo existente. Como realmente existente, exactamente. ¿Lo aureolar es lo deseable o es, digamos, como una parusía en el sentido de creemos en que esto es lo que va a llegar y eso es lo que promovemos para convencer a una gran parte de la población para que sigan en ese camino? Es que está bien traído la parusía, con sus muchísimas diferencias, sí, pero obviamente. Tanto globalismo como cristianismo son ideas universalistas, como también lo puede ser el Islam o como también lo puede ser el comunismo. Con muchas diferencias, eso sí, claro. Sí, cada uno tiene sus matices. Por ejemplo, cuando decía Mateo 28, 19, el imperativo proselitista, id y predicad a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naciones en el sentido de gentilidades, gentiles. Sí. Entonces, y predicar por todo el orbe, urbi et orbi. Urbi et orbi. Entonces, digamos, una idea, digamos, sí, católico además católico universal. Dice la palabra, cat olon, lo que atrapa al todo, ¿no? Lo que sostiene al todo, ¿no? Entonces, claro, de hecho es una institución, la Iglesia Católica, que tiene muy en cuenta a los globalistas, como institución que ha perdurado en el tiempo, como institución ejemplar que ha durado pues 2000 años. O sea, que no hay una institución paragonable. De algo hay que aprender de esta clase. De hecho, el mismo había traquear diablo, pero podríamos decir casi que la religión católica, o digamos la institución católica, es el imperio realmente existente, encima de todos, ¿no? Es que, claro, y de hecho los papas tienen muchísimo poder también. No era cesropapismo, era otra cosa, pero en fin, sin el Papa no hubiese sido la cristiandad o Occidente, lo que se llamaría después Europa, y después también América, no hubiese sido lo que ha sido. Y trayendo aquí el diablo que decía, Hitler, por ejemplo, también la tenía en cuenta la Iglesia, aunque era el más anticristiano y anticatólico de todo el mundo. Si hay un político se le puede llamar al anticristo, será Adolf Hitler, que era tremendo contra el cristianismo, pero no solo contra el judaísmo, sino también contra el cristianismo. Decía que, eso sí, que admiraba mucho a la Iglesia Católica, voy a tenerla en cuenta como institución que ha perdurado en el tiempo. Era la palabra del rey de los 1000 años, pues era más muy porque la Iglesia Católica ha durado 2000 años. Exacto. ¿No? Y sigue durando, ¿no? Ahí sigue durando, pesa Francisco. Y mucho le queda, sí. Entonces, ¿cómo se ha logrado introducir esa idea a tanta persona, a tanta parte de la población, que hoy prácticamente está aceptada como un hecho? O sea, y pongo ejemplos, pero que nadie malentienda, ¿no? Cuando estudié unos años biología, incluso mi propia profesora de antropología decía que la teoría de la evolución es eso, es una teoría que todavía no se ha encontrado, siempre hay un eslabón perdido. Nunca acabamos de encontrar el nexo entre lo que se cree y lo que somos, ¿no? Pero aquí parece también, a raíz de lo que estamos diciendo, ¿no? Se cae el comunismo, digamos, se autodestruye, lo autodestruyen, lo suicidan. Lo suicidan porque seguramente hubiera aguantado algo más. Sí. Y ya parece ser que estamos como seres humanos condicionados a ir siempre por el caballo ganador. Es decir, si aquí había dos contendientes y uno cae, y este que queda libre, a por este hay que ir, hay que apostar y esto es lo que hay. Y ya parece ser que hoy en día está penado salirse de la estructura de pensamiento de las democracias liberales y del capitalismo financiero. Si no, eres automáticamente tildado de comunista, fascista o X. Pero ¿cómo es posible o cómo se construye, tú siendo filósofo, cómo se mete esa idea en la cabeza para que una cabeza deje de pensar y se comporte como un autómata? Pues sobre todo con los medios de comunicación, ¿no? Esto que tenéis aquí, esto es una herramienta
estupenda, por supuesto, pero también puede ser... utilizada para el bien es muy buena, para utilizada para el mal. Pero también puede ser utilizada para el mal o para las aberraciones directamente, sí, como estamos viendo hoy en día. Sí. Prácticamente todas las cadenas. Todas las cadenas, que estáis solos. Vosotros, el Toro TV y quizás... Y deja de contar, deja de contar, estáis solos. De hecho, a mí me había invitado a ustedes, pero no creo que me inviten en La Sexta. Yo encantado, ¿eh? Si en La Sexta quieren, pues yo voy para allá. No, estaría bien que les explicaras un poco de dónde vienen ciertas partes. Ellos, ¿no? Exacto. Y claro, es, digamos, el control mental de que hacen los medios de comunicación e Internet también hace mucho. Internet, digamos, un medio pues relativamente nuevo. Nosotros lo hemos visto... Crecer, bueno, existía desde mucho antes, pero sí, para el gran público hace 20 años. Sí. Para el gran público hace un poco, bueno, sí, al principio del año 2000, sobre el 2000 por ahí, los años 90 no teníamos Internet. Y entonces Internet pues también hace mucho para que la gente pues tenga una cosmovisión, una visión del mundo. El efecto de la inmediatez, ¿no? Pero lo curioso es que con el maremás de información que hay en Internet, tanta pluralidad, sin embargo el pensamiento, no único voy a decir, porque hay muchos pensamientos, pero sí que está ahí un pensamiento hegemónico que se impone en la sociedad y que lo contempla como lo políticamente correcto, y todo el que se salga de esa línea es un fascista, o un comunista, o en fin, lo que sea. Que no es un demócrata, porque aquí hay que ser demócrata. Si eres demócrata, entonces estupendo. Y eso enlaza con el fundamentalismo democrático de Gustavo Bueno. Sí, es la ideología de nuestro tiempo. De hecho, la globalización, y volviendo a tu pregunta sobre la globalización aureolar, los globalistas aurelares son fundamentalistas democráticos en el sentido que decía Fukuyama. ¿Por qué fundamentalismo democrático? Porque la democracia es el fin de la historia, ¿no? Digamos, es el fundamento que va a hacer que la humanidad se unifique, ¿eh? Que ya no va a haber guerras, porque entre las potencias democráticas no puede haber guerras, ¿no? Entonces, bueno, las hay, evidentemente. De cara a la galería, sí. Claro. Pero, digamos, es un mundo unificado, ¿no? En que poco a poco pues, la democracia se va imponiendo, ¿no? Porque la democracia sería la racionalidad, la paz, el bienestar, en fin, la felicidad, la iluminación. Lo ilustrado. Lo ilustrado. Sí. Al final, bueno, viene de ahí, al fin y al cabo. Exacto. ¿no? Lo demás es barbarie. No ha existido nada antes que la ilustración. Y es lo que porque la globalización aureolar es un mito apotropaico, otra cosa que hablo yo en el libro, porque aquí ellos están en plan globalismo o barbarie, es decir, o nosotros o el caos. Exacto. Porque ellos hablan del nuevo orden mundial, y si no hay nuevo orden mundial a través de Estados Unidos como, digamos, plataforma que controla ese orden mundial, pues habría un desorden mundial. Y el desorden es malo. Y el desorden. Pero, por ejemplo, uno de los lemas de la masonería es Ordo ab Chaos, orden en el caos. Orden en el caos. Bueno, la masonería tiene mucho que ver con esto, con el globalismo. De hecho, no lo identifico del todo. No, porque tampoco tiene sus variantes. Pero hay conexiones. La idea de el hombre, o sea, que cambiamos una sociedad teocéntrica por una sociedad antropocéntrica, en el que el hombre es el centro de todo y por lo tanto pues, es capaz de construirse a sí mismo, y de ahí a la idea global de un solo hombre, ¿no? Un poco... Es un poco lo que también, también llama proceso de inversión teológica. O sea, Dios no es aquello de lo que se habla, sino desde donde se habla. Es decir, ya no se habla de un Dios trascendente al mundo, el Dios cristiano, que es un Dios allende del mundo, fuera del mundo, de algún modo, aunque se encarna en él, ya la inversión teológica está en el propio cristianismo, porque Dios se hace hombre, pero en fin. Pero al fin y al cabo es un Dios trascendente, y se habla ya de un Dios inmanente. Es Hegel, el espíritu absoluto hegeliano. Los globalistas juegan a ser el espíritu absoluto hegeliano. Claro, que Hegel también hablaba del espíritu germánico, y que era Alemania el espíritu germánico el que iba a dominar el mundo. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron la prueba de fuego para que Alemania definitivamente no fuese la hegemonía mundial. Ese relevo, esa traslate imperi, que pasaría del imperio británico al imperio estadounidense, el imperio estadounidense, y es, digamos, pues este imperio masónico, por antonomasia. La sociedad estadounidense está creada por masones. Por masones. Que esto no decimos que sea ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo. Es lo realmente existente. Es lo realmente existente, no ni siquiera aureolar, sino que es realmente existente. Lo digo, pues alguno empieza de conspiranoico, no, es que bueno, es lo realmente existente. También lo de conspiranoico hay que cogerlo con pinzas, porque no es lo mismo conspiración que conspiranoia. Exacto. Me gusta mucho ese matiz, porque creo que le rompe el esquema a muchas personas, ¿no? O sea, una cosa es, además ocurre también gran parte de la desinformación que se encuentra hoy en día en Internet o en otros sitios en los que mezclan churras con merinas, ¿no? Es decir, una cosa es lo que estamos hablando a nivel geopolítico, y otra cosa es que luego me digas que Cecil Rose es un extraterrestre Anunnaki, claro, y etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cosa también que me gusta mucho, la explicación que haces también para romper ese mito de la homogeneidad. Se nos achaca siempre diciendo, no, es que pensáis que cómo vais a coordinar todo a un sentido, es que no estamos diciendo eso.
hay varias globalizaciones superpuestas, obviamente incluso dentro de esa misma superélite hay combates entre sí, porque son intereses contrapuestos, pero que cada uno genera sus propios mecanismos. Brevemente, ¿qué tipos de globalización, o al menos, o qué aspectos culturales o sociológicos, como lo podamos llamar, son globalizadores, de alguna manera? La Coca-Cola. O sea, las empresas. Las empresas, el rock, el rap, la música. Cultura. La cultura, de un modo, sobre todo la música, tiene mucha potencia. Aquí en España, pues, el American Way of Life... Estamos colonizados. Estamos de un modo... Bueno, todo Occidente en general, sobre todo los hispanos, los hispanoamericanos. Sí, pero prácticamente aquí el sistema de vida americano es algo muy bien, más o menos aceptado por la sociedad española. Nos gusta al menos... Tampoco estamos diciendo que sea todo malo, ni que todas las películas sean malas, ni que toda la música sea mala. Es lo realmente existente. Es lo realmente existente. Que también me gusta mucho eso porque dices, que no me estoy yendo a donde no, estamos hablando de lo que es. Sea bueno o malo, que eso es una valoración. Eso es una valoración moral o ética, si se quiere, o lo que sea. Sí, pero el hecho es lo que es. Claro. Pero entonces, ¿hablamos de una globalización concéntrica? ¿O hablamos de una globalización de plataformas? ¿Cómo la definirías? Hombre, la que hoy en día quieren imponer, bueno, hoy en día, desde hace ya 50 años, o si me apura 100 años, ¿eh? Sí, 100 años, pues ahora hablemos de las instituciones globalistas, o más de 100 años si se quiere, es la anglosajona, bueno, más bien a través de Estados Unidos, digamos, pues es lo que hablábamos antes, el fundamentalismo democrático, y también en la cultura, a través de Hollywood, a través de la música, a través de la Coca-Cola, de las comidas, de los alimentos, del McDonald's, de todo, digamos, el sistema de vida americano que quiere imponerse como el modelo, digamos, ejemplar. Es una especie también de ejemplarismo, de algún modo también lo puede ser. Es decir, Estados Unidos como ejemplo para toda la humanidad, ¿no? De unos pluribus, ¿no? De uno muchos. Muchos, ¿no? Pues, y claro, y digamos, Estados Unidos como imperio universal, claro, pero esto como idea límite. También como quería ser un imperio universal el imperio español. No sí, la pretensión era universalista a través de un imperio católico. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en que se dan cuenta que no es posible, pues el imperio se desmorona. Entonces, mucha gente también dice, claro, no, es que nadie obliga a consumir eso. Bueno, claro, nadie obliga, esto es como Feijóo en Galicia, yo no obligo a vacunarse, solo impongo sanciones a quien no lo haga. Pero... Claro, y aquí ocurre algo parecido, ¿no? Nadie nos impone nada tácitamente, o digamos... sí, violentamente, pero sí que es cierto que hay un statu quo en el cual se sabe quién es el dominante. Pero claro, luego es otra cosa. Es decir, volvemos también un poco a la idea que te decía antes de asimilación. Es decir, si mucha gente cree que somos sobre todo seres racionales, yo creo que cada vez lo somos menos, porque al fin y al cabo somos condicionables. Cuanto más ves algo, más lo acabas asumiendo. Has dicho el rock, la música. Es decir, al ya no ver tradición hispana en ningún lado, digamos en general, la gente acaba asumiendo ciertas ideas o estructuras simplemente a través de la cultura. Antes de pasar a ciertos análisis, hablar de instituciones y de grupos, como entras dentro de la escuela Gustavo Buenista, ¿es viable una construcción de una plataforma hispánica que pueda crear una globalización alternativa dentro de la dicotomía en la que estamos yendo, que es esa plataforma anglosajona y plataforma chino-eslava? Sí, muy interesante la pregunta. Claro, esto hoy en día yo no lo veo, pero vamos, inmediatamente. Eso sería aureolar. Eso sería aureolar, sí, y de hecho, pero podría ser a lo mejor de aquí a 50 años, vete tú a saber. Claro, las cosas pueden cambiar mucho, pero la lengua hace mucho. También se habla de iberofonía, sí. Y también iberosfera, son ideas también diferentes. Aquí tuviste a Santiago Hermesilla, por ejemplo. Pues claro, también yo creo que sí que habría que contar también con esa parte portuguesa, o lusoparlante, ¿no? De Brasil y Angola, los países de lo que era el antiguo imperio portugués, que al fin y al cabo se anexionó al español en 1540 hasta 1600, sí. No, 1580 hasta 1640, ¿no? Hasta 1669 al final. Entonces, claro, y como son países que están contiguos, sobre todo Brasil, porque Hispanoamérica sin Brasil no puedes contar, o sea, tienes que contar con Brasil sí o sí. Entonces esa hispanidad se ve también, de algún modo, tiene que ir más allá también, plus ultra, ¿no? Más allá, ¿no? Tiene que incluso no ser hispanidad, sino también acoger al país también, lusoparlante, pero claro, también hispano, porque Hispania es todo. Es todo, claro. Es la península, claro. Y de hecho, pues como dije, en Portugal, el imperio portugués se anexionó al español durante cerca de 100 años, ¿no? O 80 años, ¿no?
Entonces, ¿sería la plataforma hispana o iberófona la que pueda combatir a la plataforma anglosajona, o también incluso la plataforma eslava o la plataforma china o asiática? Pues tendría esos rivales. Tiene todo para serlo. Otra cosa es que esté herida de muerte, digamos, o al menos en una especie de coma inducido. Sí, sí, no, y además que nos han dividido los enemigos, divide y vencerás. Primero se balcanizaron las repúblicas, bueno, lo que era el Imperio Español. Sí, las guerras civiles. Y España, pues vivimos un reino de taifas. Sí, eso primero, hay que terminar con eso primero. Que aquí estamos en lo mismo, estamos divididos. Yo, de hecho, no puedo opositar, por ejemplo, en Cataluña o en Baleares, pero un catalán y un balear sí que puedo opositar en Andalucía, o en cualquier parte de España. Porque esa extraña igualdad de todos los españoles, ¿no? Y eso que la izquierda no quiere verlo, lo ve perfectamente. Coño, no, que aprende catalán, hombre, no, aprende catalán, no, aprende español, que es un idioma universal, es un idioma mundial, es un idioma importante. Lo realmente existente. Es que realmente existente, claro. Bien, antes de pasar a ciertos análisis de grupos y de organizaciones, sí que me gustaría que viéramos unas declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, primer ministro, porque creo que demuestra muy hasta qué punto esta idea eurolar está asumida por los dirigentes europeos, obviamente parte también de ese imperio anglosajón o estadounidense. Vamos a escucharlo. Are you on the US or the Chinese side? Because now, progressively, a lot of people would like to see there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need a single global order. Bueno, a pesar de estos testimonios y otros tantos que tenemos siempre, hay gente que sigue negando lo que decimos, es decir, que no hay una pretensión como idea aureolar, es decir, de trabajar para eliminar las soberanías e intentar eso que llaman gobernanza global, que antes se podría llamar nuevo orden mundial, en fin, tiene diferentes seudónimos, pero bueno, ahí lo está diciendo nada más y nada menos que Emmanuel Macron. Que era empleado de la casa Rothschild. Exacto. Es un hombre de Rothschild, es un hombre de la élite, es un títere más de este supuesto gobierno mundial o pretencioso, pero sí, esa idea, ellos han sido un poco también ambiguos con el asunto también. Los globalistas han jugado un poco así, somos un gobierno mundial, no lo somos en la sombra, lo seremos, no lo seremos. Ellos también han estado jugando un poco con eso, pero evidentemente la pretensión al menos es tener el mayor poder posible, expandirse en la mayoría de los países posibles, intervenir en la mayoría de los países posibles, o sea, ser un imperio al fin y al cabo. Como digo, que la palabra imperio tiene muy poco prestigio, ¿no? Sí. Pero la palabra globalización... Cuando has tenido un imperio generador como el nuestro, no. Cuando se sabe de qué parte o de qué imperio parte, que son los depredadores, tiene muy mala publicidad. Sí. Sobre todo cuando lo que haces es explotar a otros para ganar dinero a pesar de las... Bueno, en fin, ahora lo vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a desmitificar algunos grupos, es lo que haces también aquí, quitarle chicha, ¿no? Hierro al asunto. El primero es los Illuminati, ¿no? Hoy en día parece ser que todos vemos Illuminati por todos lados. Es cierto que el símbolo está, además, aunque no lo sepan, es un símbolo de Dios por parte de la Iglesia Católica, es decir, el ojo, ¿no? es Dios. Lo que pasa es que, como muchas instituciones internacionales, los símbolos después son pervertidos de alguna manera, ¿no? Esto es un claro ejemplo. Hoy en día, allá donde veas un ojo en un triángulo, todo el mundo ve Illuminatis por todos los lados, en el dólar, por ejemplo, que en parte hay una razón. Es decir, lo estamos diciendo, Estados Unidos está constituido por masones, es un símbolo también masónico, sí. Claro, del universo, pero Illuminatis son o no los que están detrás de todo. En el libro los mitificas bastante. Sí, de hecho, como el libro se llama Historia del globalismo, pues como toda historia empieza con la mitología, ¿no? Entonces yo creo Eso es importante, sí, sí. No se puede construir nada sin un mito. Sí, sin un mito no, claro. Y yo pienso que lo de los Illuminatis de Baviera, al menos, lo de Adam Weishaupt, fundado en la noche de Walpurgis, del 31 de abril al 1 de mayo de 1776, fundan la Orden de los Illuminati de Baviera, de los perfectibilistas, ¿no? Y Adam Weishaupt venía de un colegio jesuita, o sea, venía de una institución de la Iglesia Católica, pero los jesuitas, se volvió en contra. También está la conspiración jesuita, que también tiene tela. Sí, también. Se volvió en contra, ¿no? Y bueno, digamos, fundó esta Orden de los perfectibilistas, pero era muy poca cosa. Los Illuminati de Baviera es más lo que se ha dicho de lo que fueron realmente.
O sea, a día de hoy lo llamaríamos un grupo de frikis. Pues prácticamente. Prácticamente. Pero Y con mucho poder, también hay que dicen- decirlo. dicen- no eran cualquiera. Dicen que tuvieron repercusión en la Revolución Francesa, pero se le confunde con un grupo que se llama los Illuminés, que es otra cosa, en fin, que no tiene, con la independencia de los Estados Unidos en 1776, hacia el mismo año de su fundación, imposible, y eran 4 frikis, no tenían... Hay que distinguir también entre masonería e Illuminatis, porque los Illuminatis lo que hacían era infiltrarse en las logias masónicas, ¿no? Claro, entonces, claro, como estos globalistas también se infiltran en las logias masónicas, de ahí viene la confusión que se le llama Illuminatis, ¿eh? Como Illuminati como un poder superior a la masonería. O sea, como masonería está la masonería azul, ¿no? En los 3 primeros grados, Sí. aprendiz, compañero y maestro, pero eso diríamos sería masonería de baja estofa. Sí, luego Pues la está- masonería importante, los grados altos, que son del 4 al 33, y ahí entraría más en la élite, más en Illuminati y estos globalistas, o por ejemplo gente como Rockefeller, que tiene su propia lógica, Rockefeller 666, pero esto de Illuminati es totalmente confuso, mitológico, y que hay que trasladarlo a su tiempo, a finales del siglo XVIII, con la Orden de los Illuminati de Baviera, y que se fundó en 1776, pero en 1785 desapareció, y después todo lo que perduró una leyenda, ¿eh? Que es también una leyenda, digamos, conspiranoica, porque, claro, estos globalistas también se aprovechan mucho de la conspiranoia, para Exacto. confundir, para que la gente no lo tenga claro, para que todo sea un embrollo tremendo y una manera de inteligir. Yo para escribir libros al principio me vi negro, y digo, a ver, ¿qué es esto? Eso suele pasar, la hoja en blanco. ¿Por dónde empiezo? Era tal embrollo, tal ¿Qué me cantidad de creo? información, tanta contradicciones, y digo, esto hay que poner orden. Entonces, el único orden que se me ocurrió mejor, el orden cronológico, y después también un orden sistemático, filosófico, que es lo que empiezo el libro y lo que concluyo. Luego tenemos Skull and Bones, que bueno, algunos también negaban esto de alguna manera, pero es cierto que en el caso, por ejemplo, de la familia Bush, Bush hijo sobre todo, es uno de los ejemplos más claros, que vienen de la parte de la Ivy League, de las universidades más importantes de Estados Unidos. De Yale, la Universidad de Yale, se fundó la Skull and Bones en 1832. Alguien dicen que también es la segunda parte de la Orden de los Illuminati de Baviera, por eso del 322, 32, año 1832, 2, segunda parte de la Orden de los Illuminati de Baviera, pero eso son cosas que se Estamos dicen. también en esa numerología Esa que sirve mucho numerología. para confundir. La Skull and Bones, digamos, es la masonería irregular, porque claro, no depende de la Gran Logia de Inglaterra, digamos, sería la masonería estadounidense, o la Gran Logia Masónica de Estados Unidos, que efectivamente estuvo George Bush y también John Kerry, que se presentó en 2004, los dos candidatos de la Orden Skull and Bones, que esto lo reconocieron ellos, en la Digo, entrevista. para que después mucha gente piense que votando cambias algo. Pero aquí la cuestión sería muy interesante, Mati, es decir, como si tú y yo jugamos en el mismo equipo y los dos somos delantero centro. Pero claro, yo quiero ser titular y tú quieres ser titular. Pues eso es lo que están disputándose George Bush y Kerry. Sí, pero esto es lo mismo. Yo porque siempre pongo el ejemplo del que tira la moneda, ¿no? Es decir, puedes elegir cara o cruz, pero es que yo siempre he puesto a cada uno, a los dos. A los Entonces, dos. caiga quien caiga, Sí, sí. voy a seguir ganando, ¿no? Sí, sí. Um, Y otra cosa Sí, te iba a preguntar por la hasta Skull la and Bones, actualidad. muy interesante, esto no lo digo yo, lo dice Manolo Guerra, experto en masonería, es que es sacerdote. Sí. Manolo Guerra dice que Aznar, presidente Aznar, es miembro de la Orden Skull and Bones. Yo no lo sé, yo no tengo la menor Difícil, idea. pero está claro que su atlantismo... Pero su atlantismo, y de hecho es presidente del Council Atlantic. Sí. O sea, que es una institución otanista, atlantista. De ahí el apoyo también a Irak. Bush, que de hecho ponía hasta los pies en la mesa allí, digamos, como si yo te pongo los pies aquí, vamos. Bueno, no es lo mismo. Ojalá tuviéramos cierto poder para cambiar algunas cosas, pero bueno, entiendo el símil. Bueno, hemos hablado antes de Cecil Rhodes, el gran imperialista, no en el buen sentido de la palabra, británico, que realmente era un iluminado, o sea, quería conquistar hasta los planetas del universo. Sí, muy interesante eso. Bueno, date cuenta que Felipe II decía algo parecido, porque decía que no sufficit orbis, Sí. el mundo no es suficiente. Pero claro, comparar a Felipe II con Rhodes Bueno, a ver, claro. Eso también es verdad. es como comparar, en fin. Pero claro, este Cecil Rhodes quería anexionar para el Imperio Británico incluso planetas, ¿no? Aquí, Sí, la galaxia, ya, el Imperio de las Galaxias, el lado oscuro, ¿no? Yo soy tu padre, bueno, ahora no se puede decir yo soy tu padre, soy tu progenitor. Soy tu progenitor. Exacto. Bueno, pues este Cecil Rhodes, yo lo diría que prácticamente es... Progenitor no lactante. Sí, también progenitor no lactante. Hay que revisar todo Star Wars porque todo. Este Bueno, Cecil Rhodes, yo diría que avant la lettre, de algún modo, es el padre del globalismo, tal y como lo entendemos hoy en día, porque él no fundó esa institución, pero sí es la institución madre de todas las instituciones, que después si quiere hablamos, que es la mesa redonda, la Round Table, que la fundó Lord Midler, ¿no? a la idea del
la mesa redonda del rey Arturo. De rey Arturo, sí, sí, sí. O sea, lo que vemos aquí es que siempre hay un complejo, no dicho complejo, pero una idea de mesiánica. Sí. Es decir, de aquí somos los elegidos, Son los heridos. somos los hijos de la familia con pasta, o lo hemos conseguido sin ninguna moral, y aquí el que tiene dinero manda, ¿no? Sí, 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 sí. Prácticamente. Y era este magnate de Sudáfrica, con las minas de Diamantes. de diamantes, claro. Y claro, este quería, digamos, pues, y de hecho se consiguió. Era anexionar para el Imperio Británico desde el Cairo hasta el Cabo de Buena Esperanza. Y lo hecho, ese corredor existió. Sí, Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Tanganica de Alemania pues, quedó fuera, pues se la anexionaron y se unieron, digamos. Y de Rhodes viene el país que se llamaba Rhodesia, Rhodesia, en homenaje a Cecil Rhodes, que cómo trataban a los negros. que era un imperio esclavista, depredador, como bien se sabe. Que luego son ellos los que más dicen que son la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Bueno, ¿eso es la democracia realmente existente? Sí, pero bueno, eso sí que es una idea aureolar también para los británicos. Claro. Bien, una también institución importante, digamos, que parte puedes beber si quieres, Sí, pero está vacío. que parte del Reino Británico es la Royal Institute of International Affairs, la RIIA, que tiene también su propia revista, que es International Affairs. Más conocido como Chatham House. Chatham House, sí. Cuéntanos esto, porque después esto tiene su vertiente o su lado estadounidense, que ahora hablaremos de él. Ahí está. Estas dos instituciones, la que hablaremos ahora, el Council of Foreign Relations, y esta que está hablando, la Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Internacionales, Exacto. se fundó en 1920, el Council of Foreign Relations se fundaría en 1921, aunque ya previamente había también algo en Estados Unidos, pero digamos son las dos instituciones madres, o bueno, o hijas, o madres, porque la tabla redonda sería la abuela, Sí. ¿no? De lo que es el globalismo actual, ¿no? Y se fundaron en 1920 ya en las reuniones del Palacio de Versalles, cuando estaban instalando la paz de los vencedores frente a Alemania, a las potencias centrales, aunque perdieron la guerra. Pues ya, y también hablaban de la Liga de las Naciones, que tiene que ver y no tiene que ver, porque Estados Unidos, sabéis, se quedó fuera, Sí. aunque la pretensión de Wilson era entrar dentro. Claro, la Chatham House es la primera, bueno, después de la tabla de ronda es la siguiente institución, pero inmediatamente funda el Council of Foreign Relations, que son, digamos, pues las dos ramas anglosajonas del poder mundial, ¿no? Y funcionan actualmente. Han superado los 100 años, los cuales demuestran que son instituciones que al fin y al cabo funcionan de algún modo. De hecho, la Chatham House, es muy interesante esta institución porque es una de las instituciones más empeñadas en lo del cambio climático, en lo que pone muchísima atención en el cambio climático. Están prácticamente obsesionados. Es como el Club de Roma. Sí, no sé por qué será. Pero... Porque da mucho dinero también. Es como el Club de Roma, que por cierto los límites del crecimiento del 1971-1972 no dio ni una en sus pronósticos, pero ni una. Decía que en los años 90 nos íbamos a quedar sin petróleo, pero en fin. Sí, la idea de la superpoblación. La superpoblación, así, son Neomalthusianos. los malthusianos. Bueno, pues estas Chatham Houses son muy empeñadas en el cambio climático y, claro, al servicio de su majestad. ¿Cómo no? Porque, claro, la que se murió hace poco, la que decía en Argentina, se murió la vieja, ¿no? Sí. Pues está totalmente asesorada por el Chatham House. Sí. Que es una especie también, de algún modo, como la Office, ¿cómo se llama? El Foreign Office. El Foreign Office, pero en la sombra. Claro, yo ya a estas instituciones las llamo, bueno, realmente son organizaciones privadas, donde están todos los entramados político-empresariales que cualquiera puede imaginar, ahí están, que son los que realmente condicionan las políticas exteriores de ambos países, y ahí es cuando uno se da cuenta de que da igual lo que votes, o el plan que lleves en tu propuesta política, lo que llaman el Deep State, ¿no? Que se ha hablado mucho. Sí. Si usted quiere saber lo que es el Deep State, usted se mete en Wikipedia, por ejemplo, para poner algo que sea neutral, que tampoco es neutral, pero lo más aceptado, pone RIIA o pone Council on Foreign Relations, ahí me lo verá aquí escrito por aquí abajo. O las páginas web de ellos mismos. O las páginas web. Y ahí verá toda una lista de personajes que son los principales empresarios, medios de comunicación, bancos, plataformas petrolíferas, energéticos, todos. Ahí es donde se encuentran. Donde ese entramado perfecto, ¿no? Que todos obedecen a la reina, o ahora al orejón. O cuando decimos obedece, bueno, sí, por decir algo.
No sé, igual están por encima. Pero... O están por encima. No, sí, también, claro. Sí, porque sí. No veo a los americanos obedeciendo mucho a la reina. No, eso, sobre todo a Rockefeller. Eso al menos en la parte Una cosa es británica. O sea, eso es algo que también es cierto que envidio de los británicos, o digamos del poder británico, realmente existente, ¿no? Que ha conseguido preservar cierta estructura tradicional que le da un aire pomposo y más exótico, digamos, más llamativo a la hora de venderse, ¿no? Puede ser, y puede ser que somos más caóticos porque somos también la Casa Real de Inglaterra también depende mucho de la Casa Rothschild. Sí. Que tiene tanto poder o más que la Casa Real. Sí, ¿qué hubiera sido de España si tuviéramos trastámaras? Pues sí. Ay, pobre Isabel. En fin, otro de los grupos es Club Bilderberg, muy conocido también, que viene a ser un paso más, ¿no? Esto quizá más privado aún. El Club Bilderberg, digamos, es la extensión de la Chatham House y del Council of Foreign Relations a Europa. Es la alianza de las élites anglosajonas, en general, con las élites europeas, ¿no? Se funda en 1954 y con un objetivo. El objetivo, digamos, es ir contra la Unión Soviética, porque existía realmente la Unión Soviética por entonces, en 1954. Es verdad que se había muerto Stalin, y claro, los que vinieron después de Stalin fueron toda una calamidad. Fueron todos, digamos, unos vendepatrias, al fin y al cabo. Sí. Al fin y al cabo fueron traidores, bueno, no solo a la idea del comunismo, sino a la madre Rusia, si se quiere, también. Pero claro, el Club Bilderberg se fundó con... El Club Bilderberg que unía a demócratas cristianos, liberales y socialdemócratas, pero no admitía comunistas. Era todo una alianza contra el comunismo. Claro, una vez eran que todas las vertientes ideológicas del sistema realmente existente o aceptado. Exactamente. Izquierdas sistémicas, derechas sistémicas. Sí. La izquierda totalmente entregada, como bien se sabe. Pero, y claro, entonces eran grandes élites, grandes magnates, todos los bancos, y ahí están también todas las listas, y puede ver también en la misma web de Bilderberg. Sí. Entonces, es que es eso, ahí pueden meterse en internet y ver las reuniones. Aquí en España, hasta hace poco, se hacía estaba Juan Luis Cebrián. Sí, y ahora está Ana Patricia Botín. Y la reina, ahora está Ana Patricia, y también iba muy asidua a las sesiones la reina Sofía. Sí, señor. O sea, que aquí todo el establishment, la monarquía, esa abdicación la del rey Juan Carlos. Los políticos, tanto los del PP como los del PSOE, no sé de los otros partidos, pero PSOE y PP, y de Ciudadanos también, de Ciudadanos por supuesto, pues digamos han ido a Bilderberg allí a que les asesoren, en fin, asesorar es una palabra muy bonita. Sí, muy bonita. Es un verbo que, digamos, que está bien como eufemismo, sí. A ser asesorados. A ser asesorados, a que obedezcan. Exacto. Ahí está, yo creo que, ¿sabes? Fuera de las conspiranoias, ¿no? Cuando uno... Es que con entrar en el CFR, en el RIA, cualquiera de estos, ahí uno se da cuenta de que los actuales debates, que en su día quizá tuvieron sentido, pero hoy creo que ya no, continuamente de si Estado o mercado, son debates completamente superados, porque te das cuenta de que el Estado ha sido absorbido por el mercado. Claro, completamente. Y ese mercado funciona también gracias a los Estados, o sea, porque hay Exacto, policía, es una compenetración perfecta. Estos magnates pueden mover su inmensa pasta porque hay un ejército como los de la OTAN. Sí. Sin la OTAN, que es la institución madre bueno, es verdad que el Council of Foreign Relations y la RIA son pero digamos, es el brazo armado de todo esto. Pero Bilderberg, antes que funden Bilderberg, ya habían fundado la OTAN en el 49. También fundarían en el 52 la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, que tiene que ver, que es el embrión de la Unión Europea. La OTAN es el brazo armado de la Unión Europea. Al fin y al cabo lo es. Y, bueno, la Unión Europea es el brazo político, es como un grupo terrorista que tiene dos brazos, ¿no? Y no estoy llamando terrorista que nadie lo saque de contexto, porque si acaso me quieren denunciar. Como ETA en su momento, ¿no? ETA político-militar. Tenía una rama política, una rama armamentística y hoy en día es que la OTAN es el globalismo militar. Y sí. eso te vas a la web de la OTAN y te pone ideología de género, te pone el arco iris, te pone, en fin, todas las aberraciones estas que tenemos que estar del imperio realmente existe. Y de hecho, por ejemplo, su secretario general, Jens Stoltenberg, es un progre, desde el Partido Socialdemócrata de Noruega. Es un progre como Sánchez. Sí. Y incluso se ha rumoreado, yo no sé, esto desapareció el rumor, pero se llegó a rumorear un momento en que Sánchez quiere ser secretario general de la OTAN. Por lo visto se movió desde ciertas esferas del gobierno, por eso de colocar a Pedro Sánchez en algún lugar después del presidente del gobierno. De momento tiene el puesto ya, que es presidente de la Internacional Socialista, que de internacional y socialista tampoco tiene mucho, a menos positivamente hablando. Ni siquiera está ya el SPD, que es el que fundó por eso. el Partido Socialdemócrata Alemán, o sea, no es una institución que no es nada. Otra papilla multicultural.
Y luego hay un otro, bueno, obviamente una de las instituciones más importantes que quizá cada vez tienen menos, pero es la Comisión Trilateral, que es la fusión o digamos la coordinación de Estados Unidos con el Reino Unido y Japón. Sí, Japón obviamente como aliado fundamental en el Asia-Pacífico para contener a China. Sí, pero para contener a China y también a la Unión Soviética. Date cuenta de que la Comisión Trilateral se funda en 1973 y ya en 1972 había ido Nixon a China. Y era aprovechando el conflicto chino-soviético, es una alianza con China frente a la Unión Soviética, y también la harían con Japón. La Comisión Trilateral, su ideólogo es Wiesław Brzezinski, ¿no? Digamos, si Henry Kissinger fue, ya no sé cómo está, porque Kissinger ya va a cumplir 100 años, ya pronto, pero creo que desde que murió David Rockefeller, Kissinger también ha venido a menos, y ya tiene muchos años, pero si Kissinger era el hombre fuerte en Bilderberg, o el ideólogo fuerte en Bilderberg, en la Comisión Trilateral es terreno de Brzezinski. Aquí es muy interesante esta dialéctica entre Comisión Trilateral y Bilderberg, porque esto la fundó David Rockefeller porque curiosamente los magnates europeos se negaban a que entrasen los magnates de Japón, en el Bilderberg. Entonces dijo Rockefeller, así, pues entonces fundó la Trilateral. Y es la unión de los magnates estadounidenses, bueno, y británicos, europeos y japoneses en una institución que es enorme. Y claro, es terreno de Brzezinski. Y es muy interesante esto de Brzezinski porque Brzezinski era polaco, ¿no? Sí. Que también era canadiense, en fin, pero finalmente estadounidense. Sí, polaco. Y es rusófobo, perdón. O sea, odia a Rusia y de hecho su plan como asesor de Obama en la administración Obama era balcanizar Rusia. Sí, ahí ya explicas bien la rama Kissinger que quería atraer a Rusia, Esa es, que quizá fuera lo geopolíticamente más inteligente, y luego la rama de Brzezinski que era expulsar a Rusia e intentar aliarse con China para aislar a Rusia, que es lo que estamos viendo ahora. Bueno, tampoco China exactamente como aliado, pero no como aliado, atacando a primero, ¿no? Sí, digamos que un G2. Exacto. China, Estados Unidos contra Rusia, un G2, que era la rama bueno, la idea de Kissinger, de Rusia, que era de Trump. Kissinger ha sido asesor de Trump y Trump es un antiglobalista. Aquí las cosas también son muy... Sí, se mezclan, no son todo blancos y negros. No es blanco y negro. Entonces, claro, Trump encontró a Kissinger un aliado, como decir, vamos, Trump que tenía buena relación con Putin, bueno, pues vamos a unirnos contra China, porque la obsesión de Trump era todos los días China, 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 y con Putin, con Rusia, se llevaba, bueno, entre comillas, pero bueno, entre comillas. Había que traerlo, sí. Había que traerlo. Claro, ¿qué ha pasado? Que la política globalista ha sido tan torpe, han sido tan torpes que teniendo ese poder inmenso que decía yo al principio, pues estamos viendo que con ese poder inmenso ya no va a ser lo única, no estamos dejando de ser un mundo unipolar con una única superpotencia, sino que hay un mundo tripolar con 3 superpotencias, que es una remilitarizada Rusia, que sigue siendo una superpotencia nuclear al menos, sí, pero superpotencia económica lo es China. Y es verdad que en lo financiero Estados Unidos sigue siendo la primera potencia. Sí, le queda mucho para... Lo financiero sí, porque ahí están las grandes familias también. Claro, y están las grandes... Entre la City y Wall Street. Exacto. Pero sí, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos queda, bueno, me ha quedado por fuera del tintero. Me hubiera gustado hablar un poco de las 2 familias principales, Rothschild y Rockefeller, pero me temo que eso, quien lo quiera saber, va a tener que leer este libro, Historia del globalismo de Daniel López, que has hecho... Bueno, este es de Secotia, que también tienes 2 libros anteriores, El coronavirus y el 8 de marzo, que yo creo que aquí es cuando empiezas a cogerle el gusto a esto de dar caña a instituciones internacionales. Sí, sí. Y luego tu primer libro es La Revolución de Octubre, el mito de la Revolución Mundial, que por lo que entiendo también es, tú empiezas con estos análisis de los mitos del globalismo, de ideas globalistas, de ideas globales. Sí, de idea internacionalista en el caso del comunismo, ¿no? Entonces la idea, digamos, pues también aurolar, de algún modo, ¿no? Digamos que el comunismo quiere extenderse por todo el mundo a través de la Revolución Mundial. Pero claro, aquello cuando empezó la política real, en 1917, cuando tomaron los bolcheviques el poder, pues vieron que aquello era totalmente otra cosa. Pues bueno, ahí tenemos el comunismo por un lado y en este libro, digamos, el metacapitalismo, la idea global que tiene el capitalismo como ideología política. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, Daniel más López. Menos que más. Más menos que más. Daniel López, muchísimas gracias. Enhorabuena de nuevo. Gracias. Y aquí te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Y como siempre, muchas gracias a ustedes. Hoy ha sido una clase magistral con este libro. Merece mucho la pena, de verdad, sobre todo para comprender y sobre todo separar una cosa de otra que solemos confundir hoy, o se suele confundir voluntariamente para evitar que conozcamos realmente lo que es realmente existente, que es la sociedad que vivimos hoy en día. Nada más y muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.
Cuando nos hacemos